Vamos a hablar hoy del Papa Gerberto de Aurillac. No se llamaba así. Ya vamos a ver qué papa fue. Había nacido en Auvergne, eran territorios francos, allá por el año 945. Gerberto fue recibido por los monjes benedictinos de la abadía de Saint-Géraud d'Aurillac, justamente donde hemos dicho. Allí hizo sus estudios y maravilló a todos, porque era notablemente lúcido. Muchas veces humillaba a los profesores con su conocimiento, porque lo que tenía de lúcido lo tenía también de miserable, y creía que la inteligencia consistía en humillar a los necios. Gerberto viajó a España, lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana, y Gerberto ingresó en las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran muy buenas, a pesar de que, según creo recordar, los benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista, o al menos la predicaban. En Toledo, nuestro amigo Gerberto, es un nombre raro, máxime que hemos venido diciendo Gerberto hasta ahora. Bueno, aprendió física, matemáticas y árabe a la perfección. Fue el único papa que habló árabe en toda la historia, exagera el cronista, porque es probable que alguno lo haya hablado. Claro, el Wojtyla hablaba, sabía, champurreaba un poco. Sí, ¿no? Sí, incluso el polaco hablaba. Sí, ¿no? también. Es mucho más difícil que dar. Finalmente tuvo que irse nuestro amigo Gerberto de la España musulmana. Era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos, algunas noticias algebraicas, las supieran unos pocos y que ese conocimiento no se difundiera. Se guardaba en secreto, como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Había un maestro, Ibn al-Hasidi, que poseía al parecer un secreto físico, en el sentido de la ciencia física, que Gerberto quiso saber de cualquier modo. Entonces, para enterarse de aquel conocimiento vedado, sedujo a la hija del maestro Ibn al-Hasidi para acceder a la alcoba paterna, digamos. Pero fue descubierto y expulsado de España sin enterarse de aquel secreto, no se sabe si físico, químico o algebraico. Gerberto de Aurillac regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. Bien. Lo nombró el rey Hugo Capeto, que creo que fue el primero de los Capetos, el fundador de aquella dinastía que terminaría trágicamente no hace tanto. Bueno, allí abrió una escuela, cuando digo allí no recuerdo dónde, pero supongo que en Reims, y enseñó en ella asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él, el amigo Gerberto, quien llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador, ese que usan los chicos, o que usaban antes los chicos. Los chinos. La llegada de Gerberto al papado fue muy complicada, no vale la pena contarla con demasiado detalle. Intrigas de poder en las que participaron por un lado el emperador Otón III, Hugo Capeto, el rey de Francia. Estos dos lo querían como papa a Gerberto, en contra de Roma, que no toleraba los arabismos de este hombre. Le tenían bronca porque había aprendido el idioma árabe. La cuestión es que con las armas Gerberto fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II. Y se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Por empezar, era inventor como Edison. Ahora, bien, Edison nunca llegó a papa, por mucho que inventara el tocadiscos. Fabricó un astrolabio de gran precisión y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo, mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración en la torre. Acá dice que en la Catedral de Pisa, pero creo que la inspiración acerca del péndulo la tuvo en clase. Sí, también, sí. Pero sí, no me acuerdo. Construyó un curioso órgano hidráulico, ¿qué tal?, en el que las diferencias de presión del agua producían toda la gama posible de sonidos. Escribió 24 obras matemáticas,
un tratado de geometría, un tratado de pesas, Halterofilia. no, de pesas y medidas, y un tratado del juego de ajedrez, y también fue alquimista. Todo. Tiempo para todo también. Y también fue el Papa, y el Papa del año 1000, el año del supuesto apocalipsis. Cuando se cumplieron 1000 años desde el nacimiento de Cristo, Satán, todos decían que Satán iba a ser desatado de su prisión y que saldría para seducir a las naciones. Ahí lo tiene a nuestro amigo el dramaturgo Augusto Strindberg. Investigó y glosó el terror, como bien sabemos. De ahí se llama esto de milenarismo cada momento en el cual, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? En Roma la vida, según Strindberg, se había paralizado poco antes de la llegada del año 1000, ¿no? La tierra era abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes olvidaban sus asuntos, los ricos regalaban sus riquezas. Es fantástico, ¿no? Las iglesias estaban abiertas día y noche, no se reclamaban las deudas, hacían cola para confesarse o para recibir la comunión. Bueno, al fin, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre del año 999, el Papa Silvestre celebraba misa en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, la que había antes. Sí, Muy sí. bien. Cuando la campana dio la señal de largaron, digo no, Año de que 1000. había llegado el año 1000, se produjo una estampida general, salieron todos rajando. Y el furor fue tal que por unos instantes se creyó que efectivamente había llegado nomás el fin del mundo. Y luego, cuando pareció que nada había pasado, empezaron las especulaciones acerca del modo en que se produciría el fin, se señalaron sequías, plagas, guerras, se establecieron cuáles podrían ser los años futuros que debían ser temidos, etcétera. Algunos eruditos estudiosos decían que se podía esperar en medio de aquel ambiente pavoroso algún escrito tranquilizador del Papa. Una encíclica, por Claro. ejemplo. Por ejemplo, tranquilo, firmado el Papa. Pero en todas las bulas de Gregorio V o en las de Silvestre no hay nada, pero nada que confirme que la sociedad, que viniera a confirmar que la sociedad estuviera atemorizada ante el milenio. Nada, no dijeron nada. Y entonces conviene dudar de aquellos temores, además por una cuestión meramente cronológica, de desfasaje de las fechas. Por ahí son todas mentiras lo que dijo Strindberg acerca del año 1000, todo lo que se dice por ahí. Sí. Alguna vez hemos hablado aquí en este mismo programa y hemos dicho que en aquel entonces no eran tantos los que sabían en qué año vivían, Claro, claro. ni en qué fecha vivían. No era una sociedad tan cargada ni tan minuciosa en la fecha, en la hora y en los números como la actual. Así que probablemente no existió terror alguno en el año 1000. Ahora bien, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado de pactar con el diablo y allí sí que se armó una historia extraña. Se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir su elección como papa, Ajá, mira vos. como hacen algunos. Sí. Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano. Enano, pero que le sugería al Papa sus inventos y su heterodoxia. Decían que a menudo se oían ruidos extraños en la habitación del Papa, que enseguida le echaba la culpa al enano, ¿vio cómo es? Qué buena idea para sacarse encima de cosas. Y dice que aunque el Papa estuviera completamente solo, también se oían conversaciones en árabe. Bueno, se estaría practicando el Bien. tipo. Si no había ninguno que lo hablara, Claro, ¿qué va a hacer? hace como yo, por ejemplo, cuando estoy solo, hablo en italiano, conmigo mismo, practico el italiano. Andorrante, con Madrid y todo eso, para practicar más calzones, por ejemplo. Qué bien que le para sale. practicar el italiano, que según acaba usted de ver, lo hablo con total fluidez. Un italiano erudito. Dicen que una vez arrepentido de todo esto, que un día se arrepintió de todo esto, no sé qué es esto. ¿Del pero enano? Del enano se habrá arrepentido Silvestre, y confesó sus pecados ante los fieles que estaban presentes en San Juan de Letrán. Arriba el tipo dice, voy a confesar mis pecados. En mi pieza tengo un enano Tres turcos que hablan conmigo. que me habla en árabe y me da la precisa.
Bueno, confesó todos sus pecados y dijo, a mi muerte no le rindan homenaje a mi cadáver. El día que me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. Lo dijo 2 veces. Inmediatamente después murió. Justo. Tanto como para ver si cumplían con lo que él había pedido, ¿no? Supongo que muchos habrán creído que se había muerto para ver si lo homenajeaban verdaderamente. Sí. Era el año 1003. Silvestre II fue maldito por la sociedad. Hace ya 1000 años, ¿no? 1000 y pico, 1009. 1009 o 1008 años. Y durante siglos fue tachado de la lista de papas que habían reinado, hasta que un día se olvidaron de tacharlo, ¿vio cómo es? Pero la historia de Silvestre II no terminó con su muerte. Sepultado ahí mismo, en San Juan de Letrán, donde él dijo que no le rindieran homenaje al cadáver, pronto empezó a decirse que los huesos del esqueleto crujían, como, bueno, los que suelen crujir en realidad son los huesos de los esqueletos de los vivos, Sí. Eso. Sí. de este espantoso modo, ¿no? Bueno, a este le crujían los huesos después de muerto. Y parece que crujían mucho y más fuerte cuando se estaba por morir un papa. Ajá. Parece que cuando un papa estaba por morir se oía el crujir de los huesos, crac, 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 crac. En realidad está mal en ocasión de la muerte de un papa. Sí. En ocasión de la muerte de el papa. Claro. Sí, sí. Bien. Bueno, era época de antipapas también. Sí, bien. Por ahí. En 1648, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto. Ah. Pero cuando lo quisieron mover se deshizo en un montón de Crujió. cenizas. Es una historia que pasa Todo el tiempo. cada vez que llueve. Bien. Pero esto no supuso el fin de las manifestaciones. Vio cómo es cuando uno se lo lleva el viento en forma de ceniza, Sí. ya no joroba más. Bueno, este sí. A fines del siglo XIX, ya muy cerca de nuestro tiempo, parece que empezó a sudar la lápida. Está sudando la lápida. Está sudando la lápida. Un tango fenómeno. Para mí que es el enano que andaba todavía. Claro. Ya convertidos los huesos de Silvestre en cenizas, resulta que cada vez que estaba por morir un papa, Sudaba. para que todos supiéramos que el papa estaba Sí. a punto de morir, le sudaba la lápida. Y después ya vino el siglo XX en que ni le crujió el esqueleto, ni le sudó la lápida, ni le gimió nadie por ahí. Ya sabe que estos son tiempos de tan poca fe, que aunque la lápida hubiera sudado, nadie hubiera percibido semejante prodigio. Así que ya no sucede más nada con el pobre Silvestre. No, qué pena, ¿no? Es una pena porque, no sé por qué, pero es una pena. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Dorio? Está difícil, Está difícil, ¿no? está difícil. A mí me gusta la hija A mí de también. este muchacho Ibn al-Hashidi. al-Hashidi. Qué lindo. A mí no me ha ocurrido nunca, ¿eh? Es raro seducir a una chica, la hija de un árabe, eso sí lo he hecho. Pero para enterarse de un secreto algebraico guardado por el padre, nunca. Más bien al revés, uno busca un secreto del viejo para poder dar entrarle a la como chica, ¿no? pretexto. Siempre me han interesado más las chicas que los secretos algebraicos que guardan los árabes. Pero de todos modos Alejandro estaba pensando que este muchacho, Gerberto, que por supuesto es papa, digamos, uno sabe toda la línea esto de Roma y Huesco, un primus inter pares, Pietro Successor, bueno, el obispo de Roma, nada menos. Un papa es también un padre, de algún modo, ¿no? Aunque no tenga cura. Digo, y es un lugar de la paternidad extraño, incluso en épocas en que los papas, a menos que tomasen sus precauciones, tenían hijos con hijas de matemáticos árabes. Pero estaba pensando que es interesante la heterodoxia de este papa, el hecho de que fuera un inventor. Para ser un inventor hay que estar en contacto con la realidad, cosa que a los papas no les sucede demasiado. Y además hay que tener un desprejuicio respecto del mundo. Silvestre además es un lindo nombre, ya que además de nombrar a un papa, nombra a un gato y nombra sobre todo la condición salvaje. Y un papa salvaje es una combinación que se contradice en
sí misma, pero que de algún modo nos revela... Se enriquecen mutuamente los conceptos. Exactamente. El salvajismo Ujú. y Y de santidad, de algún la modo. santidad mezclados ahí no es... Y está retorna bien. un poco a la idea del Cristo respecto del ejercicio de esa piedra en la que debía basar su iglesia. Pero lo más interesante de todo es esta vocación que tuvo Herberto, que tuvo Silvestre sobre el final de sus días, en el sentido de confesarse. De haber sido un gran espectáculo en años en que tenemos exoficiales nazis dando vueltas por Roma, que alguien se haga cargo de ese lugar que ocupa para toda la feligresía y que llegado al pie del Eterno Padre, cuando se le pregunte cuál fue el autor del peor pecado que haya visto alguna vez, el tipo puede responder: Padre nuestro. Padre Nuestro es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión de Siriaco Ortiz, el legendario bandoneonista cordobés, y nuestro Ubaldo de Lille.